Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Palabra de Dios. Aquí estamos listos con el capítulo número 27, la reflexión de este día, de esta mañana de la Palabra de Dios. Siempre la Palabra es una bendición. Si te es de utilidad este video para tu vida, también puedas compartirlo. Comparte, suscríbete y también anima a otros a que se suscriban a fin de que lleguemos a mucho más con el estudio de la Palabra de Dios, el alimento que necesitamos todos los días en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das. Danos esa bendición el día de hoy y que podamos aprender acerca de tu palabra. En Jesús, amén. Muy bien, hoy capítulo 27. Dice el capítulo 27, hay lecciones importantes que tenemos que aprender de este capítulo, aplicarlos a nuestra vida también, porque de eso se trata, de reflexionar, pensar, analizar, tomar decisiones y aplicarlos a nuestra vida. El mensaje es vigente para cada uno de nosotros. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Isaac llegó el momento en que tuvo que perder la vista, se fue encegueciéndose y pronto quedó en oscuridad. Pero recuerdan ustedes, al principio Isaac dice que amaba más a Esaú, porque Esaú le traía de su casa, le hacía de comer. Entonces, sabiendo Isaac que él ya se le acercaba la muerte, ya era un hombre grande de edad y había que bendecir al primogénito. Vamos a estudiar, dice. Lo llama y él dijo: heme aquí, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Todos en algún momento tenemos que morir y hay que prepararse para ello. Así como preparamos otra cosa, tenemos que prepararnos para morir. Él comienza a hacer los preparativos y dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Ve a cazar. Esaú era especialista en cazar animales y a eso su padre le encantaba. Y entonces hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. La indicación es: ve, caza, hazme de cocinar como a mí me encanta y entonces yo te voy a dar la bendición. Y la Biblia dice: Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Jacob su hijo, y se fue a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Rebeca, la esposa, estaba escuchando. Recuerda usted que ellos habían hecho preferencia en cuanto a los hijos. Eso es peligroso. Rebeca a Jacob, Isaac a Esaú. Las preferencias. Y eso es lo que trae división. Y entonces dice la madre, Rebeca, habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Rebeca está escuchando todo, le repite a Jacob su hijo, que está ahí al pendiente, que está en la casa, que le gustaba estar en la casa: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, que es lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Rebeca sabía darle el toque a la comida que a Isaac le gustaba. Él le daba el punto, el sabor para esa comida. Le daba ese sabor que solamente a él le gustaba, el sazón especial. Y ella sabía, pues muchos años viviendo con él, sabía sus gustos y el sazón, como una madre que cocinaba. Y dice: y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Dice: esta es la oportunidad. Tu padre te tiene que bendecir antes que muera a ti.
Recuerden que ya también él había comprado la primogenitura que Esaú había despreciado. Quizás, dice él, Jacob dijo a Rebeca su madre: aquí que Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición, porque había una diferencia entre los dos hijos. Esaú era una persona muy vellosa, con mucho vello en las manos, en los pies, en el rostro probablemente, y entonces dijo: ¿y cómo? Pues si él es diferente. Jacob era completamente lampiño, sin vellos. Quizás me palpará, entonces en lugar de bendición va a traer maldición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Una mujer firme, sabía que lo que estaba haciendo, aunque no era lo correcto, pues era un engaño que entre los dos estaban tramando, dice. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados, el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. Se las ingenió Rebeca. El pedazo de piel, con eso cubrió a Jacob sus manos. O sea, qué atrevimiento de esta mujer. O sea, sin dudarlo, lo hizo de una forma tan especial que creo nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la casa. Porque lo único que es lo que sucede en la casa son los que viven en la casa. Afuera tú puedes decir miles de cosas, aparentar varias cosas, pero en realidad el que conoce la condición de la casa es el que vive, el que duerme ahí en la casa, el que come ahí en la casa. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Isaac no veía, pero escuchaba la voz. Y dijo Jacob a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. De alguna forma Isaac, él conocía la voz de sus hijos, pero Jacob trató de imitar la voz de su hermano, de alguna forma. Trató de tal forma que él pensara que era Esaú, y le habla con esa determinación. Y Jacob dijo a su padre, bueno, dice el versículo 20, entonces Isaac dijo a Jacob: ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Jehová tu Dios, dice, es tu Dios, el mío pues no, es tu Dios el que me dio rapidito la presa. Él está mintiendo, está tomando el nombre de Jehová en vano, porque en realidad no era Jehová el que lo puso en su mano, era su madre que le había puesto esos cabritos en las manos, o había conseguido del rebaño que estaba ahí cerca. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. De todas formas, Isaac comenzó a dudar y le dice: acércate un poquito más. Y entonces él se acercó y él comenzó a palpar, lo que dice la Biblia. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Aunque él tratara de imitar la voz de Esaú, Isaac conocía la voz de sus hijos. Si usted tiene hijos, usted conoce la voz de sus hijos a mucha distancia. Yo tengo 2 varones y los conozco sus voces, aunque yo no los esté viendo a distancia. Si sé que están hablando, son ellos. Isaac como padre, aunque no había tal vez una relación muy estrecha entre ellos, pero de todas formas conocía la voz. Dice, y no lo conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy, aquí estoy. Qué confianza de Jacob, de pararse y de afirmar: yo soy. Y dijo entonces: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Comió lo que a él le gustaba. Y dice la palabra: y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío.
Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo. Aún el olor del vestido, él sabía, conocía el olor del vestido de su hijo Esaú, al olor del campo, al olor de cacería. Y Rebeca vistió a Jacob de las vestiduras, de la ropa de su hermano. Por eso Isaac, al acercarse, pues sintió el olor de su hijo Esaú, de su amado hijo Esaú. Y entonces comienza la bendición. Y dice la Biblia, qué travesía, qué aventura. Y mire lo que dice, y Jehová dice, y diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Ahí está la bendición. Es una bendición con mucho poder, porque es una bendición de una herencia que está invocando allí. Y dice, pues Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y mosto. Sírvanse pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué tremenda bendición. Es lo que estaba buscando, es lo que estaba anhelando, lo que necesitaba él, pero a base de engaños. Y aún así, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos tratado de recibir bendiciones a base de engaños, a fin de que seamos bendecidos? Y aquí está un claro ejemplo. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob delante de Isaac, padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Dice, apenas, instantes, minutos, llegó Esaú con la presa. Comienza a cocinar entusiasmado de recibir esa bendición. Y entonces la Biblia menciona, e hizo el guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de mi casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? El padre confundido. Entonces le dijo, yo soy Esaú, tu hijo primogénito. En realidad ahora sí él era Esaú. Ya no estaba engañando. Por eso Isaac se queda confundido, en una situación como en shock, diciendo, y a ver cómo está esto. Y se estremeció Isaac grandemente. Se imagina lo que dice el texto, se estremeció, se preocupó, se encontró en una situación diciendo, bueno, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, me lo dio y comí? Y antes que tú vinieses, yo ya lo bendije y será bendito. ¡Qué chasco! ¡Qué experiencia tan amarga para Esaú! Pero también él mismo había despreciado la primogenitura. Es una situación bien difícil cuando hay problemas en una familia. Esto es claro, un ejemplo claro de una familia disfuncional. Hay problemas, hay situaciones que se encuentra la familia diciendo, ahora, ¿qué pago? Estoy grandemente estremecido. Probablemente usted como padre, como madre, está estremecido, o como hijo, por alguna situación que está enfrentando su hijo en este momento. Usted se estremece y dice, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Por qué me está sucediendo en este momento? Cuando oyó Esaú estas palabras de su padre, clamó con grande, muy grande y amarga exclamación. O sea, no es una exclamación sencilla, es de amargura, de impotencia, de odio. Y le dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Qué situación, qué traición en una familia que amaba a Dios, en una familia donde se temía a Dios?
pero por algunos errores que uno a veces comete, las consecuencias ahí están. Y Esaú respondió: bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. 2 veces me ha hecho. Pero Esaú, como no le interesaba, menospreció. No es culpa de Jacob. Jacob negoció. Y entonces dice: Isaac respondió y dijo: he aquí yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Todas las bendiciones ya se lo di a él. Ya no hay más. ¡Qué chasco! ¡Qué amargura! Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¡Qué impotencia! El engaño, los engaños nos lleva a una impotencia terrible. Y miren, Isaac, su padre, habló y dijo, para consolar a un hombre desesperado, a un hombre con amargura en su corazón, le dijo: he aquí será tu bendición en grosuras de la tierra, del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás, a tu hermano servirás. Imagínense. Y sucederá cuando te fortalezcas, que despertarás su yugo de su cerviz. Vas a ser siervo de tu hermano, pero un día te vas a levantar, pero eso te va a costar sacrificio, muerte, lágrimas, por menospreciar la primogenitura. Y aborreció, miren lo que dice el texto, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: ¿hasta dónde llegan los pleitos familiares por alguna bendición, por alguna herencia? ¡Qué terrible! El odio, si ya de por sí aborrecía, aún ese aborrecimiento llegó a tal grado, dijo: un día, mire lo que dice, llegará el día de los lutos de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¡Qué tremendo! Lo que nos lleva a tomar una decisión, una traición, lo que nos lleva a sujetarnos muchas veces de las cosas materiales. Sentenció a su hermano: mi padre morirá, y eso faltaba poco, y yo mismo me encargaré de matarlo, para que así no se cumplan esas bendiciones. Y fueron dichas esas palabras a Rebeca, las palabras de Esaú, su hermano mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Sus 2 hijos ahora están en pleito, con planes de asesinato, de destrucción. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. No había otra forma de salvarse, había que huir de allí. Qué triste realidad para los padres. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Saben cuántos años se fue allá? 20 años. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Para qué seré privada de vosotros, amos, en un día? Pues ella también colaboró con el engaño. Y el engaño, después el pecado, el engaño trae soledad. Mire lo que dice la Biblia. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma ahora mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Prácticamente Rebeca perdió a sus 2 hijos en un solo día. Esaú se hizo rebelde. No quería nada con la familia, ni con la obediencia a su padre. Él, en rebeldía, trajo mujeres allí para hacerle la vida imposible a Rebeca. Jacob huyó lejos. Se quedaron prácticamente con las manos vacías, sin hijos.
lo que nos lleva entonces a el engaño, a hacer fraudes, pues el pecado nos lleva a la soledad. Querido hermano, no vale la pena autoengañarnos. No vale la pena aferrarse a algo material. Tanto así que en lugar de unir a la familia, desune y trae desgracia. Trae pleitos, trae amarguras. Incluso algunos mueren, se matan. Qué triste realidad. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Tomar decisiones equivocadas nos lleva a la soledad, a la separación. Que Dios nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Qué bendición. Ayúdanos a aprender a ser leales a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este video si te es útil. Compártelo. Aún a pesar de que llevamos pocos suscriptores, podamos aumentar a muchos más. Bendiciones.